Hola a todos, bienvenidos a un nuevo evento de Ad Control. Para mí es todo un placer compartir con cada uno de ustedes en este espacio y compartirles de nuestra experiencia, consejos, guías y, por supuesto, todo lo relacionado al control de obras, control y compartir entre todos los profesionales que nos dedicamos a la industria de la construcción y al desarrollo inmobiliario. Para las personas con las que ya he tenido el gusto de platicar, bienvenidos, qué gusto volver a platicar con ustedes, qué maravilla tenerlos por aquí. Saben que siempre para mí es un placer convivir con ustedes y para los que todavía no tengo el gusto de platicar, salvo en este espacio, qué maravilloso que se hayan dado este espacio para poder participar en este evento. Gracias por darnos su tiempo, compartir este espacio y estoy segura que nos la vamos a pasar de maravilla. En esta hora y media de webinar que tenemos preparado para ustedes, entonces vamos a entrar en materia. Sin más preámbulos, me voy a presentar. Soy la ingeniera Catherine Ríos. Llevo 11 años especializándome en la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario junto con AdControl, que ha sido pues, la empresa en la que llevo trabajando durante 11 años. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos de ustedes, muchísimos amigos, colegas, maestros, eh, de todo, residentes de obra, directores, socios, inversionistas, eh, realmente de todo tipo de personas y me han enseñado tanto y me hacen prepararme constantemente para poder acompañarlos a cada uno de ellos a que tengan proyectos mucho más rentables y mucho más eficientes. Y por otro lado, pues por supuesto que me han llevado a tener muchísimas aventuras, anécdotas de todo tipo, pero sobre todo mucho aprendizaje y muchísimas experiencias de cómo ven ellos y cómo viven su día a día en el control de sus obras, en el control de sus proyectos, a donde están invirtiendo su dinero, a donde están llevando el control técnico de cómo va viviendo la obra y ha sido, la verdad, muy inspirador porque a partir de ello es que nosotros pues hemos creado Ad Control y a partir de ello es que nosotros los hemos invitado a compartir este espacio con nosotros para poder llevar a cabo un mejor control de proyectos y como lo dice el título del webinar de hoy, poder eliminar pérdidas de tiempo y de dinero en las obras de cada uno de ustedes, a romper paradigmas, a eliminar esos dolores de cabeza a los que se enfrentan ustedes en el día a día. Y bueno, para comenzar, les quiero compartir una pregunta a todos nuestros invitados y que podamos comenzar a romper el hielo y a interactuar usando el chat de esta sesión. Lo pueden usar aquí abajito en la pantalla, les aparece un icono que dice chat y ahí los invito a que ustedes vayan poniendo sus comentarios. Con antelación y sobre advertencia, no hay engaño, aquí van a participar mucho, vamos a estar, queremos leer sus opiniones, queremos leer sus dudas, queremos leer lo que están viviendo dentro de su día a día. Y para eso hicimos nuevamente este webinar, para poder interactuar con ustedes y compartirles de nuestra experiencia y que ustedes nos compartan también qué está sucediendo en sus empresas para que les podamos ayudar. Entonces, voy a comenzar con una pregunta que les va a poner a pensar y que es muy interesante. Para romper el hielo, esto está magnífico, pero aparte quiero que se lo lleven de tarea a sus hogares, a sus empresas. Y voy a comenzar con un dato que esto nos pasa muy seguido con nuestros prospectos y clientes, y es que ustedes sabían que hay proyectos donde nos hemos llegado a encontrar con desviaciones de hasta en un 80% en los costos considerados. Y además los equipos llegan a sufrir de un 45% de ineficiencia en la planeación de los tiempos, en tema de tiempos y desempeño de las actividades. Entonces, es un proyecto que además de ineficiente, es un proyecto donde
tenga pérdidas y donde me haya tocado poner dinero de mi parte para poder salir adelante. Yo le mando un saludo muy especial a Gus Marcos, es un influencer de la industria de la construcción. Gus, te mandamos un saludo muy fuerte. Y él dice en uno de sus podcasts, a todos nos ha tocado poner de nuestro dinero y a todos nos ha tocado regalar departamentos. Entonces esto va muy amarrado con ese tema, ¿no? De que a todos en algún momento dado nos ha tocado vivir una experiencia fea, amarga, donde tenemos que vernos en la penosa necesidad de desembolsar dinero o de buscar más financiamiento para nuestro proyecto para poder llevarlo a cabo. Y dejen eso, o sea, el poder poner la cara frente a los inversionistas, los socios inversionistas, poner la cara frente al banco, saber que yo tengo que desembolsar de mi propio dinero o que yo como ejecutor de obra, como gerente de proyecto, como director de obra, pues se me salieron las cosas de las manos y tengo que presentar esa información del proyecto. No saben lo cotidiano que es esto. Entonces yo los invito a que me pongan en el chat y por favor respóndanme con toda la sinceridad. ¿Alguna vez les ha pasado una situación similar? Yo estoy segura que sí, a todos nos ha pasado, pero quiero que me cuenten y quiero que vayamos interactuando. Ahorita los vamos a comenzar a leer. Eh, voy a ir complementando la pregunta, ¿no? Además de que si les ha pasado una situación familiar, perdón, una situación similar, ¿les ha pasado que se dan cuenta hasta el final del proyecto que salieron terribles en utilidades y bueno, me pude haber enterado antes, hubo, pude haber hecho algo más y no me di cuenta hasta que ya estaba en entregas del proyecto? Les cuento esto porque me pasa mucho que me reúno con prospectos que todavía no son clientes míos y llegan así con dolores de cabeza, con la cabeza gigantesca y me dicen, Catherine, es que no sé qué hacer, o sea, no puede ser que el año pasado en la obra que tuve, llegué al 70% del proyecto y apenas ahí me comencé a dar cuenta de que había una pérdida gigantesca, que no iba a salir en tiempos y que aparte iba a gastar muchísimo más dinero de lo que tenía previsto. Y entonces no es posible, señores, que lleguemos hasta el 70% de la hora dándonos cuenta de esto. Entonces, este webinar, retomando el título, está hecho con esa intención, está hecho para resolver esos dolores de cabeza que nosotros nos enfrentamos en el día a día en esta maravillosa industria que amamos, pero que a la vez es un dolor terrible de cabeza el no poder llevar ese control tan a detalle, no poder adaptarnos a esas necesidades que tiene nuestro proyecto y que al final de cuentas tenemos momentos que son agridulces dentro de la industria. Entonces, ¿por qué lanzamos este proyecto? Pues lanzamos este proyecto, este webinar, porque el año pasado platicábamos con el equipo de lo romantizado que está la industria y de estos temas son muy normales, ¿no? O sea, si yo les pregunto, si yo comienzo a leer el chat, me van a decir, pues ya me ha pasado, pero es normal dentro de la industria, es común que los proyectos sean así, que no esté ajustado a lo que planeé originalmente. Digamos que sí, es común, se las compro, pero no es común normalizarlo y no es común romantizarlo tampoco porque así es la industria y bueno, así fue. Los invito a que vean, le voy a pedir al staff, por favor, que pongan aquí en el chat el link que nosotros grabamos, hicimos un webinar el año pasado donde platicamos sobre este tema de lo romantizado, las acciones, los descuidos que está teniendo la industria de la construcción, que los hemos normalizado y que no debería de ser así, pero cómo resolverlo. Y esto está muy amarrado con el tema de hoy, con el tópico de hoy, porque digamos que la razón que hemos identificado como una de las áreas más fuertes de oportunidad en la industria es no queremos que tengas más pérdidas de tiempo y de dinero, o sea, todo se transforma en dinero. La pérdida de tiempo es dinero y es mucho más costoso de lo que tienes previsto.
Entonces, hoy vamos a estar tocando temas que son sumamente importantes y que estoy segura de que les va a agregar muchísimo valor. ¿Por qué? Porque está adaptado a la forma en cómo trabajan en su día a día y cómo se llevan a cabo las acciones, los proyectos y la gestión de sus empresas. Entonces, estoy segura de que vas a empatizar con alguna situación de la que mencionemos hoy, donde tenemos varios temas bien interesantes a tocar hoy. El primer tema es dónde estamos pisando como industria. O sea, además de que tenemos este tema, el tema general de cómo eliminar pérdidas de tiempo y dinero en la industria de la construcción, vamos a ponerlos en contexto de lo que está pasando en la industria y por qué debemos de cuidar más que nunca nuestra situación de control de obras. Además de eso, por supuesto, viene aunado a este tema que son los retos a los que nos estamos enfrentando, no yo como Catherine, como una persona independiente, sino como industria, como nicho de mercado, a qué nos estamos enfrentando, qué viene dentro de la industria y qué debemos hacer. Ese es el tercer punto. ¿Qué debemos de hacer para nosotros poder eliminar o poder sobrellevar, mejor dicho, estos retos que se nos vienen en 2023, mayo 2023, hacia adelante? Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que es el tema de la situación de la industria. Y para empezar, quiero decirles que me he dado a la tarea de recopilar información de diferentes fuentes, de las fuentes más importantes a nivel nacional, de las fuentes más fidedignas a nivel nacional, así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los periódicos más importantes, El Economista, Forbes, Obras Expansión y todos estos diarios que nos comunican cuáles son las noticias más importantes dentro de la industria. Y como mediana tarea, es bien interesante lo que les voy a comunicar porque es bien subjetivo el tema. O sea, si ustedes comienzan a buscar, y los insto a que hagan esto, comienzan a buscar cuál es la situación actual de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario, van a ver que es un contraste y que es subjetiva, porque si ustedes se ponen a buscar, como les digo, no queda nada claro. Por un lado, tenemos noticias que son positivas, que por fin comenzamos a ver un rayito de luz después de todos estos años caóticos con los que hemos venido viviendo, porque eh, se comienza a ver mayor actividad en la industria. Y estos son números que yo tomé de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se comienza a ver mayor número de empleados y mayor número de contratación dentro de la industria. Entonces, nos da indicadores de que van a haber nuevos proyectos o que hay reactivación de proyectos que se quedaron en pausa, pues debido al caos mundial que todos vivimos, que es la pandemia, ¿no? Entonces, afortunadamente vemos un panorama positivo donde va a haber una reactivación económica dentro de la industria. Entonces, les voy a dar un ejemplo de unos datos que encontré y dice un dato que proviene del diario El Economista, donde se entrevista al CEO de BBVA y habla cómo se prevé un crecimiento del 1% en la industria. Gracias a las construcciones de obra civil, esto tiene mucho que ver con la obra pública. Entonces, si ustedes están en este nicho de mercado, en este subnicho de mercado, los felicito porque van a venir nuevas oportunidades para ustedes. Y por supuesto, como consecuencia, no solamente para la gente que trabaja en obra civil, sino para contratistas, gente que se dedica también a brindarles servicios a estas empresas. No se queda ahí la noticia, este es específicamente para el tema de obra civil, pero adicionalmente para el resto de las empresas que nos dedicamos a la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario, el indicador es que a partir de 2023 ha iniciado con el pie derecho, donde hay bastante optimismo en la industria, aunque, perdón, y se anticipan tendencias positivas que hacen ver que esta actividad tendrá un crecimiento
pese a los factores económicos a los que nos enfrentamos en México y en Latinoamérica. Hago mención de México y Latinoamérica porque nosotros tenemos clientes en tenemos posicionamiento en 7 países de Latinoamérica. Pero claro que por supuesto que nuestro principal nicho de mercado está en la República Mexicana. Entonces yo me enfoqué preponderantemente en los datos hacia México. Ok, ¿qué sucede con estos datos? Cuando nosotros decidimos hacer esta plática, lo hicimos pensando, ok, va, se está reactivando la industria, perfecto, maravilloso, qué bueno, pero hay un punto bien importante aquí que quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta, que es a gran poder, gran responsabilidad. Se vienen nuevos proyectos, se viene más actividad en la industria, pero yo les quiero preguntar y nuevamente les pido que sean muy honestos en sus respuestas en el chat, donde hagan una introspección y evalúen qué está sucediendo con ustedes en sus empresas. Si ya vienen nuevos proyectos, si van a tener ya nuevos ingresos y todo el mundo felices y contentos, ¿estamos realmente preparados para enfrentar estos nuevos proyectos? ¿Por qué lo digo, chicos? Porque la industria, a pesar de que se está reactivando, viene con muchos mayores retos, muchísimos más retos de los que estamos acostumbrados. Si la cuesta antes estaba inclinada, ahora está 10 veces más inclinada de lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque la reactivación viene con un precio alto que debemos de pagar todos los que trabajamos en esta industria. Y entonces se nos vienen nuevos proyectos, pero realmente estamos preparados para enfrentar estos proyectos que se asoman con nuevos retos. Estoy preparado realmente para enfrentar a estos proyectos sin los errores o sin los dolores de cabeza que yo viví en los proyectos pasados que me han servido de experiencia. Y por eso nosotros comenzamos este webinar con la primera pregunta de hace unos minutos, que es, qué me ha pasado? ¿Qué he tenido pérdidas? ¿Qué errores he cometido? ¿Qué áreas de oportunidad he tenido para que no nos vuelva a pasar? Porque si antes era un privilegio tener proyectos, ahora es prodigioso, señores. Es una maravilla tener proyectos y hay que ser agradecidos y hay que cuidarlos, esos proyectos como se debe. Porque si ya de por sí es complejo conseguirlos, no podemos darnos la tarea de, perdón por la palabra, pero de regarla dentro de estos proyectos. Entonces, quiero que se pregunten ustedes, ¿qué debo de hacer diferente para poder enfrentar estos nuevos retos, estos nuevos proyectos con estos retos actuales? Porque no es simplemente hacer obra por hacer obra. Y eso creo que nos queda claro a todos. O sea, tengo clientes que me dicen, es que yo me dedico a hacer obra, pero yo no, todo lo demás, o sea, yo sé construir, pero todo lo demás, que lo haga mi equipo administrativo. Y está bien, o sea, está bien que ustedes tengan especialización dentro de lo que hacen y que aparte se acompañen de gente que les va a cuidar las espaldas dentro de cada proyecto. Pero realmente ustedes se sienten completamente confiados de lo que está sucediendo. Quiero que se remonten a la respuesta anterior y que si me la compartieron en el chat o se la quedaron ustedes, realmente quiero que le den vuelta y que se vayan a sus casas, se vayan a sus empresas mañana pensando en esto y qué tengo que hacer para poder cambiar y para poder llevar a cabo los nuevos proyectos que se vienen. No todo es eh, miel sobre hojuelas, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer yo para hacer las cosas de otra manera? ¿Y qué tengo de recursos para poder hacerlo de la mejor manera? Entonces, vamos sobre este tema, sobre los retos que tenemos, vamos a ver si realmente estamos preparados para poder hacer rendir perfectamente nuestro dinero, salir con la calidad que sé que ustedes trabajan y en tiempo y en forma. Las aventuras, el expertise, las áreas de oportunidad que ya tuvimos antes, las vamos a tomar como tal, como son áreas de oportunidad, situaciones que ya nos pasaron y que las vamos a tomar para
situaciones de mejora. Entonces, vamos a seguir con estas respuestas, las vamos a comenzar a leer aquí y adicionalmente vamos a ir comentando cuáles son estas respuestas. Me han detenido las obras, me ha faltado liquidez y me ha faltado visión de lo que sucede. No tengo conocimiento de lo que pasa. Entonces, aquí tenemos una respuesta muy, muy clara, ¿no? De lo que está sucediendo con Jorge. Y te agradecemos, Jorge, por tu sinceridad y por compartirnos esto, estos datos. Y quiero que sepas de que se puede resolver, quiero que sepas de que no lo vas a volver a vivir, porque de este webinar nosotros te vamos a enseñar cómo resolver cada una de esos áreas de oportunidad que nos acabas de mencionar. Entonces, vamos a pasar al otro polo. El segundo polo no es tan positivo como el anterior. Ya les mencioné cuáles son las buenas noticias que trae la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario a partir de 2023 con estos nuevos retos. Pero, ¿qué pasa con el otro polo? Ok, como les decía, viene una situación donde vienen nuevos proyectos acompañados de muchos retos. ¿Y qué retos? O sea, ustedes mejor que nadie lo saben. Señores, vivimos con una inflación anual en los materiales del 15%. Este dato no me lo estoy sacando yo de la manga, lo estoy tomando yo de diarios importantes y ustedes lo saben. ¿Cada cuánto sube el acero? ¿Cada cuánto está cambiando el precio de un material? ¿Cuánto se está elevando el costo de mano de obra? Y lo peor de todo es que tenemos mano de obra que no es eficiente. Adicionalmente, para las empresas que trabajan con financiamientos, qué difícil es conseguir un financiamiento y aparte las tasas de interés están voladísimas. Entonces, nos estamos enfrentando a situaciones bien complicadas y adicionalmente nos estamos enfrentando con una visión con la que enfrentábamos proyectos hace 5, 10, 15 años atrás. No es lo mismo, señores. Por eso nosotros estamos haciendo este webinar, para expandir la visión que tienen ustedes de que estamos acostumbrados a trabajar de la misma manera con situaciones mucho más complejas. Entonces, vamos a expandir su visión, vamos a hacer estas preguntas de introspección para ver qué oportunidades de mejora debemos de resolver. ¿Ok? Este webinar está hecho especialmente para ustedes con todo el cariño del mundo, porque nosotros como AdControl queremos hacerles ver de que hay un rayito de luz que está asomándose, pero que ustedes deben de tener la conciencia de que no se puede trabajar con de la misma forma en que hemos venido trabajando con nuevos retos que son mucho más complejos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Retomando el tema del webinar, es que tengamos mucho más cuidado en el control de nuestros proyectos, que los recursos de esos proyectos sean utilizados de manera meticulosa y correcta, que tengamos mejor planeación, una planeación que no nos rompa la cabeza, pero que adicionalmente nos agregue mucha visión y que nos dé control sobre el proyecto. Y que ya no tengamos desperdicios, sobrecostos, mala utilización de los recursos, que nos demos cuenta de que lleguemos al 70% y que no sabemos qué ha pasado con el proyecto o dónde está mi presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a enfocarnos en qué debemos estar preparados para poder enfrentar esos retos. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Ok? Ya pasamos la parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica, que es lo que sé que más les gusta. Ya que los estuve ahí entusiasmando y deprimiendo un poquito con todo esto que les he comentado, hemos preparado un caso práctico de la vida real, donde el terremoto del 2017 destruyó completamente el pueblo de Oquilan, que fue un desastre y fue una tragedia para México entero, y que
bueno, se generaron muchas cosas buenas a partir de eso, ¿no? Estuvo la tragedia, pero también vimos mucha ayuda social de parte, y cómo se unieron todos los mexicanos, que es una cosa hermosa de ver. ¿Qué sucede con este caso práctico? El caso práctico viene de un documental que los invito a ver, se llama 1314 y está en Amazon Prime Video. Eh, es de un joven que pasa la situación del terremoto y dice, voy a recopilar dinero de todas las fuentes y de todos los influencers que yo conozco para poder reconstruir este pueblo. Entonces, el proyecto se hace sobre 50 casas. Tienen que reconstruir 50 casas. El presupuesto es alrededor de unos 35 millones de pesos. Y la tarea que pensó este chico, que nada más tomaría 6 meses, bueno, no este chico, es más bien el equipo que hay detrás de él se dedicó a recuperar el dinero, a hacer las inversiones. Los expertos en construcción le dijeron, arquitectos, el proyecto arquitectónico, todo esto, el presupuesto sale en 35 millones de pesos y, perdón, 35 millones de dólares y esto dijo, pues me va a salir en 6 meses. La planeación, los cálculos y todo esto dice vamos a salir en 6 meses. O sea, la obra queda planeada para 6 meses después del terremoto y después de conseguir el dinero. Sin embargo, esos 6 meses lamentablemente se convierten en 3 años y 2 meses de construcción. Es decir, esta gente viene entregando el proyecto hasta 2021. Entonces, de entrada vemos que tenemos un proyecto que debió entregarse según los cálculos que hicieron expertos. Aquí hago hincapié, que hicieron expertos, donde dijimos, se va a entregar el proyecto a la última casa y ahora estoy entregando 6 meses después de que comenzamos a colocar la primera piedra. La realidad es que se entrega 32 meses después de lo planeado, lo cual representa un 600% de retraso en el proyecto. Y bueno, les comento que el retraso se generó preponderantemente por la mala utilización del material, falta de control, de supervisión al cronograma, muy poca profesionalidad de parte de los contratistas y de los proveedores porque no había como una claridad entre cuáles son los entregables, cuáles son los puntos de calidad, cuándo me vas a entregar, cuándo voy a estar recibiendo todo esto. Y todo esto todo representó que al sexto mes, que en teoría iban a entregar, la verdad es que no llevaban ni 10 casas construidas y el presupuesto ya iba consumido al 70% de la ejecución. ¿Qué pasa? Que claramente pues, se tuvieron que este chavo, que es el que tiene como toda esta buena intención de armar este proyecto, tiene que buscar nuevamente financiamiento porque se queda, o sea, hay un 70% de ejecución del presupuesto, les queda el 30% y nada más hay 10 casas construidas, ya llegaron los 6 meses y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, hay un problema serio de organización y de visibilidad y, por supuesto, de control. Entonces, tienen que detener la obra. Fíjense bien, porque esto yo sé que más de alguno de ustedes me lo ha comentado. Tienen que detener la obra. ¿Por qué? Porque pues, tienen que conseguir más presupuesto. Adicionalmente a eso, tiene que ver la manera en cómo transforma los datos que esta persona tiene o que los subcontratistas tienen para inventarse o proyectar cuándo iban a terminar la obra y en cuánto dinero. ¿Ok? Pues ya había tenido mala gestión de los recursos, mala gestión de la mano de obra, eh, frenaron la obra. ¿Ustedes saben cuánto cuesta frenar una obra? No tienen, o sea, estoy segura que más bien tienen muchísima idea de lo que está sucediendo y que estoy segura de que este tema les suena muy familiar a ustedes. Entonces, eh, tuvieron que negociar con proveedores, buscar financiamientos, dar la cara a todos los inversionistas y las personas que donaron el dinero
Em, y bueno, el resultado, para no hacerles el cuento largo, es que el proyecto es entregado 3 años después. El proyecto se acabó construyendo en 47 casas, no en 50, y con un 42% de sobrecostos. Y por supuesto, o sea, en dado caso de que hubiera pensado en haber algún tipo de utilidad o todo esto, pues no existió. ¿Qué pasa con esto? Además de que tener que negociar con los proveedores, con los contratistas, eh, con, con los clientes, porque al final de cuentas las personas que les iba a entregar la casa son los clientes finales. Hay pues una falta de profesionalidad, de profesionalismo, perdón, donde yo tengo que dar la cara frente a mis inversionistas, frente a mi cliente, frente al banco, porque tengo que pedir más financiamiento. Y además, pues mucha gente, muchos inversionistas tuvieron que poner dinero propio para poder entregar las 47 casas de 50, porque si no, no salían. Y aquí nuevamente menciono a Gus Marcos. Todos hemos tenido que regalar departamentos. Entonces, son acciones desafortunadas por las que todos hemos pasado, pero realmente queremos volverlas a pasar. O sea, este seminario del día de hoy es para que ustedes hagan conciencia nuevamente de que la situación está complicada, de que se les vienen nuevos proyectos y que ya no queremos que les pasen estas situaciones. No queremos volverlos a ver enfrente del banco para pedir, o sea, me retrasé, me va a costar más, no lo pude anticipar. Entonces, este tipo de casos queremos que se eliminen y por eso los hemos invitado aquí. Ahora, ya que expuse cuál es la situación del caso práctico, lo vamos a ver cómo no les va a volver a pasar esto. O sea, hicimos una contraparte, perdón, donde está el escenario donde hubieron muchas pérdidas, donde hubo muchísimo retraso y nosotros hicimos un ejercicio como ad controllers donde damos el ejemplo en vivo hoy en esta sesión de cómo no les pasaría esto. Mejor dicho, el título del webinar es ¿Cómo evitar tener pérdidas de tiempo y de dinero en tus proyectos con ad control?